El triple mensaje angelical. Primer trimestre, tema número 4. Semana 01-10-04-2024, luna nueva, cuarto día de la semana. Texto bíblico. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús vino y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ellen G. White. Matutina, El Gran Conflicto, capítulo 18. Un reformador americano, id y contadlo al mundo. Comenzó a exponer sus puntos de vista en privado a medida que tenía oportunidad, rogando que algún ministro sintiera su fuerza y se dedicara a promulgarlos. Pero no podía desterrar la convicción de que tenía un deber personal que cumplir al hacer la advertencia. Las palabras se repetían siempre en su mente: ve y cuéntaselo al mundo, exigiré su sangre de tu mano. Durante 9 años esperó, con la carga aún presionando su alma, hasta que en 1831 por primera vez dio públicamente las razones de su fe. Así como Eliseo fue llamado a dejar de seguir a sus bueyes en el campo, para recibir el manto de consagración al oficio profético, así Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y abrir al pueblo los misterios del reino de Dios. Con temblor emprendió su trabajo, guiando a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta la segunda aparición de Cristo. Con cada esfuerzo ganaba fuerza y valor al ver el amplio interés que sus palabras despertaban. Fue solo a instancias de sus hermanos, en cuyas palabras oyó el llamado de Dios, que Miller consintió en presentar sus puntos de vista en público. Tenía 50 años, no estaba acostumbrado a hablar en público y se sentía incapaz para la obra que tenía ante sí. Pero desde el principio su labor fue bendecida de manera notable para la salvación de las almas. Su primera conferencia fue seguida por un despertar religioso en el que 13 familias enteras, con la excepción de 2 personas, se convirtieron. Inmediatamente se le instó a que hablara en otros lugares, y en casi todos ellos su labor produjo un avivamiento de la obra de Dios. Los pecadores se convertían, los cristianos eran estimulados a una mayor consagración, y los deístas e infieles eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la religión cristiana. El testimonio de aquellos entre los que trabajó fue, el testimonio de aquellos entre quienes trabajaba era. Él alcanza una clase de mentes que no están bajo la influencia de otros hombres. Su predicación estaba calculada para despertar la mente del público hacia las grandes cosas de la religión y para frenar la creciente mundanalidad y sensualidad de la época. En casi todas las ciudades hubo decenas, en algunas cientos, de convertidos como resultado de su predicación. En muchos lugares las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones le fueron abiertas, y las invitaciones a trabajar generalmente provenían de los ministros de las diversas congregaciones. Era su norma invariable no trabajar en ningún lugar al que no hubiera sido invitado, pero pronto se vio incapaz de satisfacer la mitad de las peticiones que le llegaban. Muchos que no aceptaban sus puntos de vista sobre el momento exacto del segundo advenimiento estaban convencidos de la certeza y la proximidad de la venida de Cristo y de la necesidad de prepararse. En algunas de las grandes ciudades su obra produjo una marcada impresión. Los traficantes de licores abandonaron el tráfico y convirtieron sus tiendas en salas de reunión, se disolvieron los garitos de juego, se reformaron infieles, deístas, universalistas y hasta los más abandonados libertinos, algunos de los cuales llevaban años sin entrar en una casa de culto. Las diversas denominaciones establecieron reuniones de oración, en diferentes barrios, casi a todas horas. Los hombres de negocios se reunían a mediodía para orar y alabar. No había una excitación extravagante, sino una solemnidad casi universal en las mentes de la gente. Su obra, como la de los primeros reformadores, tendía más bien a convencer el entendimiento y despertar la conciencia que meramente a excitar las emociones.
En 1833 Miller recibió licencia para predicar de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro. Un gran número de ministros de su denominación también aprobaron su trabajo, y fue con su sanación formal que continúa sus labores. Viajó y predicó sin cesar, aunque sus labores personales se limitaron principalmente a Nueva Inglaterra y los estados centrales. Durante varios años sus gastos fueron sufragados en su totalidad por su propio bolsillo, y nunca recibió lo suficiente para cubrir los gastos de viaje a los lugares donde era invitado. Por lo tanto, sus labores públicas, lejos de ser un beneficio pecuniario, fueron un pesado impuesto sobre su propiedad, que disminuyó gradualmente durante este periodo de su vida. Era padre de una familia numerosa, pero como todos eran frugales e industriosos, su granja bastaba para su manutención, así como para la suya propia. Testimonio, 17-11-2020. La mayoría solos y la minoría en grupos. El Señor me dijo, habla y no calles. Yo envié a mi ángel a instruir a Miller, igual que como a Daniel. Se le explicó, se le instruyó. Yo prohibí que trastocaran las cifras. Yo puse mi mano para que no echaran a ver, para zarandeo de muchos. Yo hablé al profeta Habacuc y le dije, escribe la visión, ponla en tablas que corra, que tardaría un tiempo pero que, al fin, hablará y no callará, que, aunque tardare, que le esperara porque sin duda iba a venir y ya no iba más a tardar. También le dije que el que no es recto por dentro se envanecería, pero que el justo por su fe viviría. Yo también dije a mi profeta Ezequiel que había un refrán donde decían que los días se iban a alargar y que la visión se iba a deshacer, pero le dije, diles que haré que acabe este refrán, que ya no será más pronunciado en Israel. Que los días se habían acercado y que toda visión iba a ser cumplida, y así no habría más falsa visión ni adivinación entre Israel. Yo hablé y se cumplirá. Y no habrá más dilación en esos días. A esta casa rebelde hablaré y será hecho. Y dilaté, por su rebeldía. Así, dictaminé que las 2300 tardes y mañanas, por la demora, llegarían al 22-10-1844 dando paso así a la purificación del santuario en el cielo. Así, pasé del lugar santo al lugar santísimo. Así, muchos cayeron en aquel gran zarandeo por equivocar donde era el santuario y su naturaleza de purificación, quedando así una pequeña manada. Así, a finales del año 1844, llamé a mi sierva Elena, no para dejarle saber el porqué de esa gran decepción, pues cada uno debía pedir por discernimiento. Y, en estudio diligente de mi palabra, yo me manifesté para que confiaran en que yo les guiaría. Y ahora será de igual manera, pues los entendidos entenderán. Muchos cerrarán la puerta, y no entrará en ellos más luz. Atacarán con furia mi verdad y creerán salir ilesos. Mas, muchos caerán con ellos. Mas, al que camine confiado, yo le guiaré hasta que, a la medianoche, luz brille y disipe toda oscuridad. ¿Cuántos quedaron en antaño? Un puñado. Y ahora no será diferente. Pues, lo que fue será y lo que aconteció se repetirá. La mayoría, solos, y la minoría, en grupos muy pequeños me buscaron, y mi luz brilló entre ellos. Así es mi deseo hacer. Buscadme y viviréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Redimid el tiempo siendo diligentes en el real conocimiento, y comprenderéis en esta hora lo que hasta ahora es incomprensible. Sed humildes unos con los otros, y no entréis en contiendas porque he aquí, en la medida que me busquéis amanecerá más luz entre vosotros. El que calumnia, pare de calumniar, y el que se crea sabio, humíllese. Porque yo seré misericordioso con el que seré misericordioso. Mi luz crecerá y aumentará rápidamente, hasta que el Espíritu Santo venga a vosotros y permanezca en vosotros. Yo rijo el universo y a mi mandato, divido las aguas. Mi ley es inmutable y mis dichos, eternos.
Vuestros razonamientos no son mis razonamientos, porque 10 menos 1 es 9, dice el mortal, mas yo os digo que 10 menos 1 es 0. Acercaos a mí y os daré a conocer los misterios de mi poderío. Y toda quijada se removerá en aquel día cuando sepa, todo mortal, que mi pensar y vuestros pensares no son al unísono sino moro yo en vosotros. Himnos. 67, Señor, mi Dios. 68, mi Creador, mi Rey.